Hola chicos, mi nombre es Jocelyn Grajeda y en el video de hoy vamos a hablar del hígado graso no alcohólico. Muy bien, antes de empezar a hablar de lleno de esta patología, es importante mencionarles que en los libros de texto ustedes van a encontrar esta enfermedad con las siglas NAFLD por sus siglas en inglés, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Entonces, en esta diapositiva vamos a definir lo que es el hígado graso no alcohólico. Básicamente se trata de una acumulación de grasa en el hígado, un proceso que también se conoce como esteatosis. Este término proviene del griego, donde esteatos significa grasa y osis se refiere a un proceso anormal como una acumulación de la misma. Una característica importante del hígado graso no alcohólico es la ausencia de causas secundarias de esta acumulación de grasa, como el consumo de alcohol, uso de ciertos medicamentos y causas hereditarias. El hígado graso no alcohólico es una condición bastante común, especialmente en personas con diabetes. De hecho, entre un 50 y un 70% de las personas con diabetes presentan algún grado de hígado graso. Es fundamental diferenciar esta condición de otras causas de esteatosis hepática, ya que su manejo y tratamiento pueden variar significativamente. Ahora veamos la etiología, veamos las causas del hígado graso no alcohólico. La primera causa es la obesidad. ¿Pero por qué? Cuando hay un exceso de grasa corporal, aumentan los ácidos grasos libres en la sangre. Estos ácidos grasos terminan almacenándose en el hígado, lo que resulta una acumulación de lípidos en el órgano. La segunda causa es la diabetes tipo 2. Esta se caracteriza por resistencia a la insulina. En personas con resistencia a la insulina, los niveles de glucosa en sangre están elevados. Entonces, el hígado lo que hace es convertir este exceso de glucosa en ácidos grasos, lo que lleva a una mayor acumulación de grasa en el hígado. Y esto pues obviamente va a afectar a los hepatocitos, como posteriormente vamos a ver. La tercera causa es la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia en primer lugar? Esta es una concentración elevada de colesterol o triglicéridos en sangre y pues es una condición que prácticamente va a implicar el desequilibrio de los lípidos en sangre. Y como lo podemos ver en la diapositiva, va a aumentar triglicéridos, que prácticamente pues son lípidos, va a aumentar colesterol LDL. ¿Qué es esto? Estos también son llamados lipoproteínas de baja densidad. Es conocido como el colesterol malo. Las LDL transportan colesterol desde el hígado hacia los tejidos y órganos. Sin embargo, un exceso de LDL en sangre puede acumularse en las paredes arteriales, contribuyendo a la formación de placas y aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué el HDL está bajo? El HDL son lipoproteínas de alta densidad. Este es el colesterol bueno. Prácticamente las HDL recogen el colesterol sobrante de los tejidos y lo llevan de vuelta al hígado. Este proceso se llama transporte reverso de colesterol y es fundamental para la eliminación de colesterol del cuerpo y para prevenir la acumulación de este mismo en las arterias. También es importante mencionar que el HDL tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen al hígado del estrés oxidativo y la inflamación. Entonces, prácticamente está bajo. Esto se refiere a que no va a proteger al hígado de inflamación y que no va a hacer este movimiento o este transporte de colesterol de los tejidos hacia el hígado. Entonces, se va a estar concentrando. La cuarta causa se refiere a una resistencia a la insulina y síndrome metabólico, recordando que la resistencia a la insulina ya la abordamos en la segunda causa, que es la diabetes mellitus tipo 2, y la dislipidemia también ya lo abordamos. Lo único que nos queda es saber por qué se relaciona
la hipertensión con el hígado graso. ¿Cómo es esta relación? Bueno, porque tiene factores de riesgo compartidos. Ambos están asociados a obesidad y resistencia a la insulina, además de la inflamación que se puede producir, porque el hígado graso obviamente va a causar inflamación que va a afectar negativamente a los vasos sanguíneos y esto va a promover la hipertensión. Otra de las causas sería disfunción vascular. La acumulación de grasa hepática lleva a la disfunción endotelial de los sinusoides. Esto va a dificultar la relajación de los vasos y va a elevar la presión arterial. Posteriormente vamos a ver lo de hipertensión portal. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología del hígado graso no alcohólico. Tenemos dos imágenes, la imagen A y la imagen B, cada una muestra diferentes etapas de esta enfermedad, la patología y la evolución. La imagen A comienza mostrándonos que hay dos tipos de factores que influyen en el desarrollo de hígado graso. Los factores ambientales que incluyen el microbioma intestinal y la grasa de la ingesta. ¿Cómo se relaciona el microbioma intestinal? En personas con hígado graso no alcohólico, el microbioma intestinal suele ser desequilibrado. Esto puede llevar a una permeabilidad aumentada del intestino, lo que le llamamos intestino permeable. Esto va a permitir que las toxinas bacterianas entren con más facilidad. Van a entrar y ya sabemos que la vena porta hepática tiene conexión con el intestino, es decir, todo lo que se absorbe por intestino va directamente hacia hígado. Entonces, si se están absorbiendo un montón de toxinas, porque es muy fácil que pasen por este intestino permeable, van a llegar al hígado y ¿qué va a hacer? Que va a activar sistema inmunológico en hígado. ¿Cuáles son las células inmunes que tenemos en hígado? Son las células de Kupffer. Estas células de Kupffer se van a activar y van a liberar sustancias inflamatorias y van a causar daño en las células hepáticas. Respecto a la grasa en la dieta, pues esto obviamente va a aumentar los ácidos grasos libres, que es el AGL. Ácidos grasos libres se van a aumentar y van a llenar el hígado, ¿no? Los factores metabólicos, pues aquí va a incluir condiciones como la obesidad y la resistencia a la insulina, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 2, que ya se los expliqué en la diapo pasada. Esto lo que va a provocar es que aumenten los ácidos grasos libres y van a disminuir las adiposinas. Las adiposinas son proteínas liberadas por el tejido graso sano. ¿A qué me refiero con sano? Obviamente todos los cuerpos, todos tenemos tejido graso, ¿sí? No precisamente tienes que estar aumentado de masa corporal, tienes que estar obeso, no. Aunque estés flaquito, tienes tejido graso y tu tejido graso naturalmente libera adiposinas, como la adiponectina, que estas sirven para proteger al hígado de inflamación y mejora la sensibilidad a la insulina en varios tejidos del cuerpo. Entonces es bueno, es relativamente bueno. Pero, ¿qué pasa cuando el tejido graso se expande? ¿Sí? Cuando hay este aumento de ácido graso libre, cuando hay este aumento de producción de lípidos, este tejido graso se vuelve anómalo y se vuelve malo. ¿Por qué? Va a empezar a producir proteínas anómalas. En este caso, la adiponectina, que habíamos dicho que era protectora inflamatoria, que sensibilizaba a la insulina, pues ya va a ser proinflamatoria y va a afectar tejido hepático. Es importante también mencionar que va a haber procesos de daño dentro del hígado, como lo podemos ver en el diagrama. Este aumento de ácido graso libre va a su vez a aumentar a los triglicéridos, acumulándolos en el hígado. Esto lo vamos a ver en biopsias que hagamos de tejido hepático, donde vamos a ver como vacuolas de lípidos que están dentro de los hepatocitos, ¿sí? A esto le llamamos esteatosis, el término que hablábamos al inicio de la presentación. Otra de las consecuencias al aumentar los ácidos grasos libres en hígado va a ser la lipotoxicidad. Esta es la presencia excesiva de grasa que lleva a un daño celular en los hepatocitos.
Este daño se va a concentrar en retículo y en mitocondrias, entonces produciendo estrés del retículo endoplasmático y disfunción mitocondrial. Estas respuestas celulares son debidas al exceso de grasa que producen radicales libres en el hígado y lo van a dañar. Esto va, pues, obviamente a dañar el hepatocito, porque el retículo endoplasmático es del hepatocito, las mitocondrias son del hepatocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Un hepatocito enfermo, un hepatocito anómalo. Y bueno, los hepatocitos van a sufrir daño. Esto va a activar una respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las células inflamatorias que tenemos? Pues las células de Kupffer. Estas se van a activar junto con las células estrelladas y van a promover inflamación y fibrosis, porque vamos a poner una diapo para poder entender este proceso. En esta diapositiva podemos observar la organización estructural del hígado de manera sana. En los espacios de Dis, que es este espacio entre endotelio sinusoidal y hepatocito, vamos a encontrar células de Kupffer, aunque las células de Kupffer se encuentran principalmente revistiendo las paredes del sinusoide. Y pues aquí se va a llevar a intercambio de sustancias. Y ahora lo verdaderamente importante, tenemos las células de hito. En este espacio que estoy señalando tenemos células de hito llamadas también células estrelladas, que se encargan de almacenar vitamina A en forma de retinol. Pero también las células de hito tienen la función de convertirse a análogos de miofibroblastos, es decir, van a actuar como un miofibroblasto. ¿Qué hace un miofibroblasto? Pues se contrae y produce colágeno. Entonces, ante una lesión que haya en el hígado, las células de hito dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero almacenar vitamina A, me voy a convertir en un miofibroblasto, ¿sí? Entonces se convierten en miofibroblastos, ya no sirven para almacenar vitamina A y empiezan a liberar colágeno y colágeno y colágeno. ¿Qué creen que va a pasar con el hígado? Pues se va a llenar de colágeno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Este proceso le llamamos fibrosis. Se va a perder tejido hepático y se va a reemplazar por el tejido fibroso. El tejido fibroso no nos sirve para nada. Estamos matando al tejido funcional del hígado, entonces ya no va a tener la función del hepatocito de producir los lípidos, de toda la función del hígado se va a ver afectada por este tejido que no nos sirve para nada, ¿sí? Simplemente va a reemplazar el tejido verdaderamente importante. Aquí lo vemos, esta activación de células de Kupffer y células estrelladas nos va a llevar a inflamación y a fibrosis, a lo que le llamamos cirrosis, ¿sí? Que este es un proceso irreversible. Respecto a la imagen B, que nos habla de la evolución, tenemos que el hígado graso no alcohólico puede evolucionar de dos maneras. El hígado graso aislado, que representa la mayoría de los casos, más del 80%. En estos casos, el hígado graso generalmente no progresa o progresa mínimamente hacia la cirrosis y no se asocia con un aumento en el riesgo de mortalidad en comparación con la población general. Pero, por otro lado, el hígado graso no alcohólico puede evolucionar a esteatohepatitis. Esteato, acumulación de lípidos, hepatitis, inflamación del hígado. En estos casos, la inflamación junto con la grasa puede llevar a la cirrosis, ¿sí? En aproximadamente el 20% de los pacientes a lo largo de 15 años que no se trataron y dejaron que la enfermedad avanzara. La cirrosis puede tener complicaciones serias como carcinoma hepatocelular, que es cáncer de hígado, con un riesgo menor al 1% por año, o insuficiencia hepática con un riesgo de 3 a 4% por año. Finalmente, hablando de la presentación clínica, tenemos diferentes factores de riesgo. En esta tabla se enumeran los factores que aumentan el riesgo de desarrollar esteatohepatitis no alcohólica. A cada factor se le asigna un puntaje y luego el puntaje total determina el nivel de riesgo. La hipertensión pues te da un punto, la diabetes tipo 2 te da otro punto, el aspartato aminotransferasa, que esto pues es que están aumentadas el aspartato y la alanina aminotransferasa.
Otro punto te lo da la apnea del sueño, otro punto la raza que no es negra y pues el total de puntos nada más lo sumas y ves qué tanto riesgo tienes de desarrollar lo que es la estetopatitis no alcohólica. Respecto a los síntomas, van a ser estos inespecíficos y van a ser sutiles. Podemos encontrar la fatiga, el dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, que es este lugar donde se encuentra el hígado, la distensión abdominal, que es la sensación de que el abdomen está lleno o inflamado, trastorno del sueño, sed aumentada y malestar general, porque la sed, en muchos casos, el hígado graso no alcohólico está asociado con resistencia a la insulina y a menudo con diabetes tipo 2. Entonces, nosotros sabemos que la resistencia a la insulina puede provocar niveles elevados de glucosa porque la glucosa no va a ser aceptada por los tejidos, entonces se va a quedar en sangre. Cuando los niveles de glucosa en sangre son altos, el cuerpo trata de eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Esto puede llevar a micciones más frecuentes, lo que provoca deshidratación y como resultado aumenta la sed.